con Katia. Conéctate, escucha y comparte La Aldea Online Radio. Con Katia. Conéctate con nosotros. Bienvenidos a Con Katia. Ya estamos al aire por Ritmo Estéreo 96.6 FM y en vivo en La Aldea con Katia en Facebook. Únete a la conversación. Ya comienza Con Katia. Desde la sede de la Corporación Cultural y Comunitaria Amigos de Polo Nuevo, emite su señal Ritmo Estéreo 96.6 MHz, banda FM. Dirección, calle 4, número 12103, Polo Nuevo, Atlántico. Ritmo Estéreo informa a los oyentes en general que los directores de programas son responsables ante la justicia por lo que digan mientras están al aire. De ahí que cuando se haga un comentario que lesione la susceptibilidad de alguien en particular, éste dirigirá su reclamo directamente a quien lo hizo y no a la dirección general de la emisora. 96.6, tu emisora de corazón. Conéctate con nosotros. Bienvenidos a Con Katia, su programa informativo y de opinión, de lunes a viernes, de 8:30 a 10 de la mañana, a través de Ritmo Estéreo 96.6, emisora comunitaria de Polo Nuevo Atlántico. También estamos en vivo a través de La Aldea con Katia en Facebook. Únete a la conversación. Ya comienza Con Katia. Ocho de la mañana, 33 minutos. A esta hora les decimos buenos días, Polo Nuevo. ¿Cómo amanecen ustedes? Un saludo grande a toda la gente que ya reporta sintonía. 314-569-7136. Les dije, hoy estaríamos aquí con la misma deuda, los mismos problemas, el mismo trabajo. Aquí estamos. Un saludo grande a toda la gente que ya está conectados, que llegan a la audiencia. Necesito que me digan desde dónde nos están viendo, desde dónde nos escuchan. Esto es Con Katia, su programa informativo y de opinión, una ventana a sus ideas a través de Ritmo Estéreo 96.6, emisora comunitaria de Polo Nuevo Atlántico. Al aire también, para el resto del mundo a través de La Aldea con Katia en Facebook y en todas nuestras redes sociales. Comenzamos así después de haber vivido una intensa jornada de la fiesta democrática en la cual hay unos resultados del preconteo que dan la victoria por un margen muy cerrado, porque para hacer una elección presidencial 250,000 votos es un margen cerrado. Dan la victoria al abogado Abelardo del Espriella. Después el sistema electoral colombiano está diseñado de una forma magistral, en la cual la responsabilidad recae en manos de todos. La registraduría organiza, pero quien cuenta son los jurados en presencia de los testigos. Y quienes dan el aval, quien ya da el escrutinio final, son los jueces de la República. Ya transitamos esa senda, ya subimos los resultados del preconteo. Estamos en la senda en este instante del escrutinio. Faltan, según lo último que yo vi, 2,000 y tantas mesas por terminar de escrutar en la madrugada. Ahorita no lo he visto más, de verdad. He estado atendiendo otras cosas, no he vuelto a entrar. Pero ya falta poco, lo cerraron cerca de la medianoche, porque al final los jueces también son seres humanos, ¿verdad? Desde la campaña de Iván Cepeda convocan a rueda de prensa para hoy a las 9:30 de la mañana. Ayer el candidato presidencial decía que reconoce los datos del preconteo, pero, y tiene algo que es razón, y es que el preconteo es como una cuenta previa
Lo definitivo es el escrutinio cuando ya se entreguen los avales y todo eso. Entonces él dice, el preconteo es un dato, es una información no vinculante, no oficial. El detallazo es que desde la Constitución de 1991, donde se reformuló todo nuestro poder en Colombia, pues los resultados del preconteo con los resultados del escrutinio han sido por un margen muy, muy pequeñito, un 0,3, 0 máximo, estuve analizando, 0,5% de diferencia entre uno y otro. Las impugnaciones y los reclamos sobre 33.000 mesas que anunciaba Iván Cepeda anoche son válidos, son legales y están dentro del marco de la ley. Sin embargo, pese a todo lo que avanza en esa área de escrutinio o de impugnación, pues Abelardo de la Espriella virtualmente es el nuevo presidente de Colombia. Recibe un país, y él mismo lo decía ayer en su primer discurso como presidente electo o virtual presidente, hacía un discurso donde reconocía pues el papel, el rol de los adversarios. Decía, hasta hoy llegó la campaña electoral y hubo un cambio en el discurso. Hubo un discurso que, si bien no podemos decir que fue pacificador, sí conciliador. Y hablaba de que en la política y en la democracia pues no había enemigos, había gente que pensaba diferente, pero que todos cabemos. Hablaba en diferentes tonos. Primero, bueno, un tono triunfalista, obviamente. Todo apunta que es el nuevo presidente de la República. Hablaba en varios tonos. Yo estuve analizando un poco los tonos en ese discurso. Incluyó a Dios, pese a que en la campaña pues se le tildó de ateo reformado. Así como nosotros los católicos creemos en la conversión de San Pablo. ¿Ustedes se acuerdan de San Pablo? San Pablo apóstol no era de los discípulos de Jesús, era quien perseguía a los cristianos. Se dice incluso que estuvo en el asesinato de San Esteban, que es el protomártir. Proto es primero, el protomártir que reconoce la Iglesia Católica después de la pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo, es San Esteban. Y ahí estaba San Pablo, dando orden para que lo mataran. Y después de eso, en el camino a Damasco, el Señor se le apareció. Y a partir de allí se encargó de escribir unas cartas maravillosas. La forma de evangelizar de San Pablo, y nosotros que somos pablistas, ¿verdad?, fue: hermanos, crean, hagan esto. Y entonces él escribió a todos los pueblos circunvecinos y les contaba de las maravillas del Señor. Entonces, ¿por qué dudar de la conversión de otros si creemos en la conversión de San Pablo, verdad? Entonces, Abelardo de la Espriella tiene un testimonio, y es que hace 5 años, 4 años y tanto, él grabó la canción esta Aleluya, y fue como dar a conocer de que había cambiado a raíz de la muerte. Él tenía una tía que era de su edad, entonces los criaron juntos, de hecho fueron juntos a la universidad, y que murió en pandemia. Entonces, y ella era muy rezandera, y a partir de allí él sintió el llamado de Dios, y pese a renegar porque se le había muerto su hermana de crianza, pues se convirtió. Yo se lo creo. En todo caso, en el discurso, una de las primeras cosas que hizo fue el tono religioso, en reiteradas menciones a Dios, a los principios cristianos, a todos los creyentes. Tuvo un tono patriótico, usó un símbolo que a mí me parece súper bonito, ¿no? Fíjense que todos los elementos que usó en la campaña, los colores de la patria, el firme por la patria, el vincular a todos los reservistas, terminar con esa oración a la patria, esa oración a la patria que no solo se deberían saber nuestros héroes, sino que nosotros también nos los debemos saber. Te llevo con amor en mi corazón, Colombia, patria mía. Creo en tu destino y espero verte grande, respetada y libre. En ti amo todo lo que me es querido, tus glorias, tu hermosura, mi hogar,
las tumbas de mis mayores, mis creencias, el futuro y de mis esfuerzos y la realización de mis sueños. Ser soldado tuyo es de las mayores glorias. Mi ambición más grande es la de llevar con honor el título de colombiano y, llegado el caso, morir por defenderte. Me pareció un cierre de discurso de unos 45 minutos súper patriótico. Entonces usó ese tono. Usó un tono también, Abelardo del Espriella, ayer en la ventana al mundo, conciliador. En varios momentos hizo llamado a la unidad nacional, aseguró que va a gobernar para todos, para los que votaron y para los que no votaron por él. Reconoce de inmediato en su contrincante el poder de la oposición, que en nuestro país es importante, tanto así que los... Pasa que a veces nosotros en lo local, en lo pequeñito, si alguien dice A, ya es enemigo, pero es que la oposición es la verdadera esencia de la democracia, porque si nadie se opone a lo que hace el presidente, el gobernador o el ministro o el alcalde, pues esa gente va a pensar que ellos son unos emperadores, y no es así. Está la oposición, que la oposición en muchos casos guía y salva de problemas. Entonces, bueno, un discurso conciliador, un tono de victoria, ¿verdad? Marcando el triunfo electoral, con la presentación de su resultado. A estas alturas del partido, pues tenemos que fue muy cerrada, muy poca diferencia. Y hay muchas cosas que pudiéramos aquí, nos podemos pasar todo el día analizando. El último boletín publicado en la registraduría es el número 66 y dice que Abelardo de la Espriella tiene un 49.66% y el señor Iván Cepeda Castro 48.70%. En números castizos, 12.959.542 votos sacó Abelardo y 12.708.712 sacó el señor Cepeda. Una diferencia muy, muy corta. Una participación importante en Colombia. ¿Por qué? Porque se motivó bajo la abstención. Se rompió récord, ambos candidatos rompieron récord en votación. Ha crecido el padrón electoral también, pero la gente realmente se pellizcó, salió a votar. Hubo departamentos, municipios, nosotros mismos, donde ganó el pacto histórico y donde se los he dicho desde hace muchísimo tiempo, tienen cómo poner candidato a la alcaldía. Y hace 4 años, no, hace 2 años y medio que fueron las elecciones municipales, no les dio la gana, porque no caben con ninguno. Tenían la oportunidad de poner alcalde y no quisieron. Entonces, bueno, vamos a ver si este triunfo, es que es complicado a mis amigos petristas en Pueblo Nuevo, porque ganaron, hicieron la tarea, pero perdieron. O sea, es como un guayabo, es un agridulce difícil de tragar, difícil de entender. Pero bueno, hay que seguir adelante. En la derrota se aprende, en la victoria se es humilde. Hubo muchas cosas importantes y positivas las últimas 3 semanas realmente. Las últimas 3 semanas de campaña, desde nuestro punto de vista como comunicadores, las ganó Iván Cepeda. ¿Por qué? Porque en la primera fase de campaña no salió, no habló, solo con un papelito, solo en tarima, solo en plaza pública, no con periodistas, no con medios de comunicación, no con influencers, redes sociales, no. Las últimas 3 semanas se dedicó a eso. Su fórmula vicepresidencial, con todo el respeto pues a la señora, considero yo, no le aportó. No era el candidato natural del presidente, no estaba la gente que hizo o que fue artífice del triunfo de Petro, si bien Petro es un fenómeno y termina su periodo con errores y aciertos, pero con una aceptación impresionante, ¿verdad? El candidato no le acompañaba. Los votos, muchos de estos 12.708.000 votos no son de Cepeda, son de Petro. Entonces hubo cosas positivas, hubo cosas negativas, hubo de verdad incursión en
en participación política, una cosa abismal, impresionante. Ayer mismo veíamos cómo el presidente se peleaba por ejemplo, con su embajadora en Londres, Laura Sarabia, quien decía que lo que fue y que no va a desconfiar del árbitro y que lo que diga el preconteo y lo que diga el escrutinio eso es y no hay más que buscar. Y el presidente le responde y entonces aprovechan y sacan el tema de la salud. Y si bien nosotros hace 4 años sabíamos que necesitábamos un cambio en el sistema sanitario, pues lamentablemente ese cambio no llegó como nosotros lo necesitábamos. El sistema de salud colombiano era tan fuerte que soportó 3 millones de venezolanos que llegaron a nuestro país producto de la crisis humanitaria y el tema migratorio hacia Colombia. Y de hace 4 años para acá es cuando vemos esta escasez de medicamentos, esta situación tan triste, tan dolorosa, tan vergonzosa de gente que está muriendo, de procesos fallidos, que si bien en el Congreso el presidente no consiguió todo lo que esperaba, pues hubo otras cosas o por órdenes o decretos ejecutivos que pudo haber hecho y no se hicieron. El sistema de salud realmente está a punto de colapso, una situación que realmente nos preocupa a todos. Y se dan unas injusticias y unas situaciones que realmente, y nosotros tenemos miles de casos que ustedes acá nos oyen todos los días pidiendo, ayudando, solicitando ayuda, un pañal, un medicamento, una insulina, una inyección, porque el sistema se lo están robando. El presidente responsabiliza a Laura Sarabia. O sea, esto no es un tema de la derecha, es un tema del gobierno actual. El presidente responsabiliza a su embajadora y su embajadora dice que fue el presidente. Entre ellos dos se tiran la pelotica del tema sanitario que no va bien. No va bien. No podemos decir que todo ha sido malo. De hecho, repito, el presidente termina su periodo con una alta aceptación y esos votos que sacó Cepeda yo considero desde acá que en su mayoría son de Gustavo Petro. Hace una semana y media nosotros tuvimos un encuentro de comunicadores y medios alternativos, comunitarios, populares, influencers, toda la gente de redes, y ya allí, entre pasillos, en voz baja, nos decían, la situación está difícil y prácticamente nos decían que estaban perdidos. Uno cuando empieza y aprende a leer entre líneas, entiende algunas cosas. Caracol Televisión ayer envió a su periodista que tiene más de 30 años cubriendo Palacio de Nariño. Ahorita no recuerdo el nombre del señor, creo que algo así como Monsalvo, no recuerdo ahorita el nombre. Vamos a ver si lo consigo por acá en todas las búsquedas que he hecho. Luis Eduardo Maldonado tiene más de 30 años cubriendo Palacio y a él lo enviaron a Barranquilla. Era una lectura de lo que desde Caracol se pensaba. Y no estoy hablando de temas de que le salió el fraude, de que, miren, decía Albert Einstein que a veces nosotros circunscribimos nuestro universo a lo que nos rodea, ¿verdad? A las 8 calles de Polo Nuevo. Entonces, si usted ve 8 calles de Polo Nuevo y la mayoría de nuestros vecinos y parientes son petristas, uno diría, pues ganó Cepeda. Pero resulta que nuestro universo es pequeñito en relación al resto del país. Y hay muchas regiones, incluida la costa, donde ganó el pacto histórico. Pero hay otras regiones donde no fue así. Y aquí todo suma. Entonces escuchaba, no, que ganó con los votos del exterior, que ganó con los votos de Antioquia, que ganó con todos. Eso es como cuando se dicen en Polo Nuevo, es que ganó con los votos de Pitalito, son los últimos en llegar, pero todos los votos cuentan, todos los votos suman. Entonces, es un tema que a veces nos limitamos o nos circunscribimos a nuestro universo, pero el mundo es mucho más que eso, ¿verdad? Y tampoco entiendo, bueno, analizando, o sea, aquí hay líneas sueltas acá tiradas.
Si bien las 3 últimas semanas de Cepeda fueron súper buenas, las anteriores fueron incomunicantes. El tema de las notas de prensa, ya yo se los había explicado a ustedes después de la primera vuelta. ¿Cómo es posible ustedes creen que desde el día viernes hasta anoche, todo el viernes, todo el sábado, todo el domingo, el chat de prensa de la campaña Iván Cepeda no generó nada? Y había gente ayer exigiendo, ¿dónde está la foto de Cepeda votando? Es que no la tengo, es que no la enviaron. Me decían, es que Petro también votó. Sí, pero tampoco lo enviaron. Enviamos y subimos y compartimos la instalación, el himno, la llegada del presidente con las hijas, el registrador, el procurador, el contralor, los ministros. Lo que nos llegó como noticia informativa lo compartimos, pero no puedo hacer milagros tampoco. No entiendo por qué tanta agresión, por qué tanto odio. Tenemos igual, llámese como se llame el presidente, que salir a trabajar, porque si no, no comemos. Y el objetivo del presidente no es venir a darnos comida, es que haga política pública buena en favor de cada sector, que eso a nosotros como ciudadanos nos va a beneficiar. Miren Estados Unidos. ¿Ustedes no creen que los gringos pasan pena con el presidente que tienen, que llega a la reunión del G20 y llega y dice, soy el jefe? ¿Ah? Una vergüenza mundial. Pero a los gringos no les importa, pues ellos son pragmáticos. A ellos no les importa si el presidente baila, canta, zapatea, dice, no dice. A ellos les interesa que haya salud, que haya economía, que los índices macroeconómicos, que los índices de seguridad, que los índices funcionen. Lo demás es lo de menos. Pues así también deberíamos ser nosotros, bajarle un poquito a la intensidad. Es una vergüenza como por redes sociales, entre nosotros mismos, porque no estoy hablando del mundo, estoy hablando de Pueblo Nuevo, entre nosotros mismos nos ofendemos, nos damos duro, nos flagelamos y le damos al otro. Miren, las elecciones en una nación son como un partido de fútbol, hablando del mundial, y ojalá nos podamos concentrar en el mundial de aquí en adelante. Por ejemplo, si hay un partido internacional, yo les pregunto, entre, digamos, Brasil y Alemania, y al no estar ni Colombia ni el Junior en disputa, ¿verdad? Uno tiene un favorito. Ay, a mí me gusta esta gente porque lo hacen mejor o porque X o Y. Y a la gente que yo conozco en Pueblo Nuevo, que es fans de Brasil cuando no va contra Colombia, yo les pregunto, ¿ustedes hablan portugués? No, ¿verdad? O si es Brasil, Alemania y usted le va a Alemania, ¿usted habla alemán? No, ¿verdad? Yo no entiendo por qué convirtieron una elección presidencial en una guerra de clases sociales. En que ayer publicaba un video de unas personas celebrando y que dónde están las camionetas y dónde están las fincas y dónde están las haciendas. No es un tema, miren, nos enfrentamos a la escogencia no económica, sino de dos visiones de país. Un país, y yo se los dije el viernes sin influenciar sobre su decisión, les presenté ventajas y desventajas de cada candidato. La visión de país de Cepeda es más humanista, más paternalista, ¿verdad? Aunque, bueno, tiene sus detalles. El viernes hablábamos del aborto, hablábamos del ateísmo, hablábamos de otras situaciones. La visión de Abelardo del Espriella es más en temas de seguridad. Y es que miremos lo que ocurre hoy en Pueblo Nuevo, eso no estaba ocurriendo. Y si bien el alcalde es la primera y máxima autoridad en temas de seguridad, pues es un tema de la nación, está desbordado. Los grupos al margen de la ley, llámense como se llamen. Y eso es una situación que en Pueblo Nuevo nunca había llegado. Nunca habíamos vivido una situación como la que estamos enfrentando hoy. Entonces, dos visiones de país. Abelardo más, siendo abogado, sensato, apegado a las leyes, a las normas, a la seguridad. No estoy diciendo que el señor Cepeda no sea sensato, sino que su visión de país es otra, más humanista, más paternalista. Pero entonces cuando el Estado es paternalista,
nosotros nos fresqueamos. Porque hay gente, y yo he conocido en Polo Nuevo gente que me dice, no, yo mejor no trabajo porque si tengo contrato me sacan de renta ciudadana. Yo, ¿cómo no vas a querer tener un contrato? Con un contrato de trabajo vas a ganar al menos 2 millones de pesos, vas a pagar salud, pensión y todo eso. Pero 2 millones es más que 300, 400, 500 o lo que te pueda llegar de acuerdo al número de hijos y al número de ta. Entonces, no, pero es que no hago nada. Entonces, cuando el Estado es paternalista, nos fresqueamos. Y ese no es el objetivo. El objetivo es que construyamos patria. Y yo les dije el viernes, hoy todos tenemos las mismas situaciones, los mismos problemas, las mismas deudas, llega el recibo, hay que pagarlo y el que no trabaja no come. Lo otro, para terminar esta idea aquí y seguir, porque tengo muchas cosas que contarle, ¿verdad? Lo otro es, en esa visión que a veces tenemos del mundo, en esa visión que a veces tenemos del mundo, ok, me avisa. Okay. En esa visión que a veces tenemos del mundo que nos circunscribe a 8 calles y que tenemos un teléfono que nos conecta al mundo y que ustedes son testigos de eso, porque aquí en la audiencia hay gente de España, de Aruba, de Estados Unidos, de muchísimos lugares del mundo que se conectan con nosotros. Entonces tenemos un teléfono que sirve para conectarnos, para aprender, y a veces nos limitamos solo a consumir lo mismo de nosotros mismos, más nada. Miren, en esa situación, volviendo al tema del fútbol, y esto no tiene nada que ver con las elecciones de ayer, pero me sorprendió, me llamó la atención. Ganó Holanda o Países Bajos. Al camerino de Holanda se metieron el rey, la reina, los hijos, la princesa heredera y no sé qué, a celebrar como uno más. Y se abrazaban y se besaban y brincaban con los jugadores de Holanda por el, no sé si fue un triunfo, si fue un empate. De verdad que con tanta política le hemos perdido no nos hemos concentrado en el mundial. Pero eso a mí me hizo gracia ver a Máxima de Holanda, la reina, celebrando con sus jugadores. Y ¿saben qué? La reina Máxima nació en Argentina. Es argentina. Entonces, como hay gente que... primer presidente costeño. Mentira, porque nació en Bogotá. Y Gustavo Petro nació, según dicen algunos, en Zipaquirá, pero se crió en Ciénaga de Oro y se autorreconoce como costeño. O como yo, que nací en Barranquilla, pero me reconozco Polo Nuevera. ¿Sí o qué? Entonces, a veces con el tema de los forasteros y los de aquí y los de allá. Miren, somos uno solo. Somos familia, somos hermanos, no peleemos por política. De las derrotas se aprenden. Los triunfos se deben celebrar con humildad. Cesemos ya, por favor, la ofensa. Esperemos que se agote toda la vía legal, por eso he sido muy respetuosa con quienes no creen todavía en el triunfo de Abelardo de la Espriella. Tenemos que ser respetuosos de los demás. A ver, por acá me dice alguien. Al mediodía, cuando vieron la tendencia en la participación en las urnas, se sabían los márgenes en relación a la primera vuelta y eso le daba alta probabilidad de la Espriella, que mantendría una ventaja. La organización de la campaña empezó el montaje en el malecón. Ah, sí, eso sí. Es posible que los periodistas también se movieran en torno a esa tendencia. No, pero el señor de Caracol estaba desde hacía 2 días en Barranquilla. No era una tendencia, era, digamos, el pronóstico o lo que ellos tenían. A ver, tenemos línea telefónica. Vamos a comenzar así nuestro programa en el día de hoy. Vamos a ver si logramos esta línea telefónica. 8 de la mañana, 59 minutos. Tenemos línea telefónica con el doctor César Lorduy. ¿Me escucha, doc? Buen día. Buenos días, Katia. Muy buenos días, Polo Nuevo. Gracias. ¿Cómo ha pasado, doc? ¿Cómo sigue de salud? Muy bien, muy bien. Gloria muy bien, gracias, Katia, muy bien. Gloria a Dios. Bueno, el doctor César Lorduy fue magistrado del Consejo Nacional Electoral. Entonces, doc, para que por favor técnicamente nos explique la diferencia entre el preconteo y el escrutinio. De manera sencilla y pedagógica, okay. La diferencia entre el uno y el otro es que en el preconteo
lo que se hace es escanear los formularios o las actas denominadas E14, firmadas por los jurados una vez termina el proceso de conteo de votos en la mesa. Esas actas, al escanearlas, llegan a la registraduría y allí se suman actas más actas y entonces genera un número que comúnmente se conoce como el conteo o preconteo. Ujú. La diferencia entre ese número que surge de ahí y el número que surge de algo que se llama escrutinio es que el escrutinio es la revisión de esas actas, la comprobación de que efectivamente esas actas están debidamente firmadas, están debidamente diligenciadas, corresponden a la verdad, cumplen con los requisitos del Código Electoral, en especial del artículo 192, y allí entonces ya quienes hacen ese trabajo no son unos jurados de votación nombrados por la registraduría, sino por unos jueces de la República que integran las comisiones escrutadoras con participación de delegados de las registradurías y del Consejo Nacional Electoral. Y se hace ese escrutinio en 3 etapas. Una etapa municipal, luego una etapa distrital o departamental y luego una etapa nacional. Ya prácticamente se ha terminado la etapa municipal en el país, ya está en el proceso o debe estar comenzando ahorita el proceso de la parte que corresponde a departamental y muy probablemente el miércoles puede estar surgiendo la nacional. Vuelvo y repito, esto es a cargo de jueces de la República en el caso de los escrutinios municipales, en el caso de los escrutinios departamentales a cargo de los registradores, de las registradurías y del Consejo Nacional Electoral, y el escrutinio nacional a cargo única y exclusivamente del Consejo Nacional Electoral, que vuelvo y repito, no es sino la verificación de lo que hicieron las comisiones escrutadoras municipales y la comprobación de que efectivamente los resultados que están allí son los que deben darse a conocer como oficiales. Esa es la diferencia entre el uno y el otro. Okay. Y esas diferencias históricamente no han sido muchas entre un resultado y el otro. Para traer simplemente el último dato de diferencia entre conteo o preconteo y escrutinio que corresponde a la primera vuelta, la diferencia fue de 0.003, es decir, solo 9,000 votos fue la diferencia entre el preconteo y el escrutinio. Y digo lo anterior, pues para que de una vez las personas no empiecen a hacer el ejercicio de que como consecuencia de los escrutinios, los votos van a aparecer por obra y gracia de algún milagro. Ok. Entonces, digamos, el margen de error entre el preconteo y el escrutinio siempre es ínfimo, no marca diferencia entre un candidato y otro. Digamos, nunca ha sido lo suficiente como para decir que como consecuencia de los escrutinios puedes esperar que las diferencias que se obtuvieron en el preconteo se puedan superar. Exacto. Vuelvo y repito, en el caso de la primera vuelta que se acaba de celebrar el 31 de mayo, la diferencia entre el preconteo y el escrutinio solamente fueron de 9,000 votos, 9,000 votos. Es decir, eso no fue una diferencia que pudiera estar en discusión. Por lo menos no está hoy en discusión. Exacto. Y doctor César Lorduy, con respecto a las impugnaciones, porque el candidato Iván Cepeda hablaba de que va a impugnar 33,000 mesas. Bueno, yo no sé en qué momento las pudo haber impugnado. La información que se tiene es que los escrutinios que corresponden a nivel municipal ya se terminaron prácticamente. Entonces, no sé en qué momento pudieron haber impugnado esas 33,000 mesas. Ahora, es posible que esas 33,000 mesas las pudo haber impugnado para que puedan ser resueltas en los escrutinios departamentales, pero en los escrutinios departamentales no se entra a considerar nada
que no se haya solucionado en los escrutinios municipales solo a título de apelación. Por poner simplemente un ejemplo, en la primera vuelta de la vez pasada, contra versus los escrutinios, las impugnaciones que ocurrieron no pasaron de 30, y de 30 es 30, no 30.000. Ahora esperemos a ver si esas impugnaciones en verdad existen, pero yo quiero recordar que las impugnaciones no es lo que te inventes emocionalmente, no es lo que tú puedas imaginarte en Twitter, no es lo que puedas gritar, ni mucho menos predecir. Las impugnaciones solamente se pueden hacer sobre lo que está establecido en el Código Electoral, reitero, artículo 192. Muy bien explicado en una guía que también está publicada en la página de la registraduría que se llama Guía para Escrutinios. Ya. Doctor Lorduy, el sistema electoral colombiano es hermosísimo. Al final, todos formamos parte, todos tenemos una responsabilidad. Ayer la registraduría pasaba una publicación que decía: nosotros no contamos los votos, nosotros no decimos quién gana, Entonces había gente que decía: pero entonces ¿para qué están? Le digo: pero es que ellos son los organizadores, como cuando usted contrata una casa de eventos para que le organice el banquete, la fiesta, pero llegan los invitados, llega la quinceañera, lleva el pudín, o sea, cada quien tiene algo que hacer en el proceso, es así. Por eso la Constitución no habla de la autoridad electoral, sino habla de la organización electoral. La organización electoral es un sistema en el que interviene institucionalmente la registraduría e interviene institucionalmente el Consejo Nacional Electoral. Pero la organización electoral también hace parte, o hicieron parte, 850.000 jurados que ayer trabajaron, a los que hay que felicitar, hay que agradecerles su trabajo, su contribución. Ayer trabajaron 455.000 testigos electorales que son registrados y aprobados por el Consejo Nacional Electoral. Esos hacen parte también de la organización electoral. Ayer trabajaron aproximadamente 360.000 miembros del Ejército y de la Policía Nacional, también hace parte para los efectos electorales de la organización electoral. Y asimismo trabajaron miembros de las comisiones de observación nacionales e internacionales, que en el caso de las nacionales están en un número cercano a 15.000, y en el caso de las internacionales son más o menos 1.300. Y además ayer trabajaron todos los funcionarios de la Fiscalía, de la Procuraduría, de la Contraloría y de la Defensoría, delegados para todos los temas relacionados con el sistema electoral. Eso te dice que ayer participaron en el proceso electoral más de 2 millones de colombianos que pertenecen a una u otra institución. Ese número de colombianos también garantiza que el proceso sea muy transparente, totalmente transparente. El proceso electoral en Colombia, a pesar de ser todavía manual y mecánico, sigue siendo de los sistemas electorales más transparentes, precisamente por la gran cantidad de personas que intervienen. Y a eso súmale los más de 6.000 jueces que están participando hoy en el proceso de escrutinio. Empezaron a trabajar desde ayer. Exacto, y pensar en un fraude es pensar que los jueces de la nación y que todo ese montón de gente que usted nos nombró se puso de acuerdo, imagínense, o sea, una cosa imposible, ¿no? Además, el sistema es súper rápido. Mire la situación en Perú, que todavía no saben quién es el presidente y nosotros en hora y media ya sabíamos. Así es, y hasta ahora ha sido uno de los sistemas electorales, digamos, no solamente más transparente, sino más eficiente en la entrega de resultados. Cualquier demora en los resultados le quita credibilidad a los resultados. Cualquier demora que se haga. Por lo tanto, digamos, el cierre de la transparencia en un proceso electoral es entregar los resultados lo más rápido posible. Porque tú puedes tener toda esa gran cantidad de gente trabajando. El proceso puede ser totalmente abierto, revisable, verificable y auditable. Pero si te demoras en entregar los resultados, se generan muchos elementos de sospecha.
Hubo una vez en la dictadura de Chávez que eran las 2 de la mañana y no daban resultado. Imagínense eso. Doctor Lorduy, muchísimas gracias por su tiempo, muy, muy amable y muy pedagógica la explicación. Muchas gracias. No, muchas gracias a ti, Katia. Saludes para ti, para tu familia y para todos los amigos y amigas de Polo Nuevo. Gracias. Que esté muy bien, Doc. Un beso. Hasta luego. Hasta luego. Okay. Era el doctor César Lorduy, ex magistrado del Consejo Nacional Electoral, contándonos entonces la diferencia entre el preconteo y el escrutinio y la diferencia, valga la redundancia otra vez, en las elecciones, en que en la primera vuelta la diferencia entre el preconteo y el escrutinio fue del 0,003%, que equivale a 9,000 votos. Y en este caso, el doctor Abelardo de la Espriella sacó 250,000 votos más. Es decir, que si le llegan a quitar esos 9,000, todavía sigue siendo virtualmente presidente de Colombia. Entonces, parte pues de la información y de la explicación. Por aquí alguien me dice, el primer presidente costeño de Colombia fue el doctor Rafael Núñez. Fue 4 veces presidente, autor del himno nacional. Y yo creo que antes de él tuvimos otro. Ajá. Que casi nadie se acuerda. Juan José Nieto, que no solamente era costeño, sino que ese sí fue el primer presidente afrodescendiente, baranoero. Hay que buscar la fecha, a ver si me ayudan. Juan José Nieto, a ver cuál de los dos fue primero. 9 de la mañana, 11 minutos. Nosotros saludamos a nombre de la tienda Más por Menos. Mire por dónde vamos apenas dando los créditos. Ferretería La Sombra, ese Centro de Salud de Polo Nuevo, TV Line, expendio de carnes, Deli Carnes, Gobernación del Atlántico, Ponte la 10. Tengo varias cosas que contarles. Bueno, por un lado, que todo esto haya pasado nos da oportunidad de concentrarnos en el Mundial y lo otro es que se acaba la ley de garantía. Y en el primer pendiente que tiene el alcalde es la iglesia. ¿Se acuerdan? Se está cayendo. Que tiene grietas. Bueno, se está cayendo un poquito exagerado, pero tiene unas grietas que son muy preocupantes. Nos dijo, hay que esperar que pase ley de garantía. Entonces, ayer el Abelardo de la Espriella en su discurso, tengo aquí partes de su discurso. Vamos a ver si los escuchamos para los que se quedaron dormidos porque ya era un poquito tarde. Vamos a ver si abrimos por acá. A ver si... A ver. Colombia. Aquí está tu tigre. Colombia. Aquí está tu presidente. Y ella estaba sin voz en una tarima, en esa pecera, como llama él, en la ventana al mundo. Y esta mañana alguien me decía, porque hoy es el Día del Abogado en Colombia y quiero felicitar a todos los abogados que hacen vida en nuestra comunidad. Entonces alguien me decía, claro, tu presidente. Y yo me quedé pensando, digo, primero, ¿por qué tanta agresividad conmigo? Segundo, nos guste o no nos guste, Petro es el presidente de todos. Abelardo, confirmado el escrutinio, será el presidente de todos. Como Iván Duque fue presidente de todos. Como los alcaldes, los gobernadores, que nos guste o no nos guste, son los mandatarios que escoge la mayoría y se convierten en la autoridad de todos. O es que porque usted no votó por X, entonces usted no va a cumplir el decreto que emite ese alto funcionario. O sea, una cosa de verdad ilógica. Este es el juego, como en el fútbol. Mire, la política es como en el fútbol, de verdad. Bueno, tengo algunas partecitas del discurso que les voy a colocar para que ustedes escuchen sobre lo que fue el discurso de ayer, el primer discurso de Abelardo de la Espriella como presidente, virtualmente presidente electo, el cual habló en varias fases, ya les voy a contar. Colombia demostró una vez más su grandeza. Esta es la noche que marca el inicio de una nueva historia para la nación. La noche en la que empieza una nueva era, un cambio de orden. La patria, milagro. Es parte del discurso de ayer de Abelardo de la Espriella. Vamos a escuchar acá otra parte. Quiero decirles algo desde lo más profundo de mi alma. Esta también es su victoria. Porque la democracia funciona
precisamente cuando el pueblo decide libremente, y sus libertades serán protegidas. Sus derechos, aun cuando no hayan votado por mí, serán respetados. Sus opiniones serán escuchadas. Esto es una garantía. Jamás tendrán que temer por pensar distinto. Mi propósito será ganarme su confianza con resultados, no con discursos, con hechos y obras, no con promesas, con coherencia y no con excusas. Compatriotas, hoy nace una nueva etapa de nuestra historia. Una etapa en la que volveremos a creer en nosotros mismos, donde volveremos a confiar en nuestras instituciones, donde volveremos a sentir orgullo de nuestra bandera. Durante mucho tiempo nos dijeron que Colombia estaba condenada al fracaso. Nos dijeron que era imposible derrotar la corrupción. Nos dijeron que era imposible recuperar la seguridad. Nos dijeron que era imposible unir a los colombianos. Nos dijeron que era imposible construir una nación de propietarios, de oportunidades, de progreso para todos. Esta noche, el pueblo colombiano ha respondido con una sola voz. Sí se puede tener una patria milagro en el gobierno del Tigre. Es parte del discurso. El discurso comenzó con saludo inicial, agradeciendo a Dios, agradeció a los electores, hizo un llamado a la unidad nacional, un mensaje, aquí como lo escuchaban, para quienes no votaron por él. Abelardo del Espriella, pues también agradeció y dedicó el triunfo a Miguel Uribe. Hizo referencia pues a la oposición política, que es la base de la democracia, la defensa de las instituciones democráticas, el compromiso con el gobierno, habló de política internacional, reconocimiento de la fuerza pública, de los sectores religiosos, y por supuesto cerró con, como les decía yo ahorita, con algo muy simbólico. Habló de un artículo que me parece súper bonito, el 188 de la Constitución Nacional, y déjenme, se los leo. 188, y es la garantía, a ver, Constitución, que tengo, si muevo aquí el teléfono, pierdo el hilo del video por donde vamos. La Constitución Política de Colombia dice así, artículo 188, el presidente simboliza la unidad nacional, y Abelardo hace compromiso para ser unidad de todos los colombianos. Tengo por acá otra parte del discurso. Vamos a escuchar. Para ejercer la oposición. Esa parte de las, mire, la comunicación. Él contaba que el tigre se lo puso la gente cuando él salió de candidato. La gente decía, ese es el tigre, y por ahí fue que guiaron y coincidió el mundial y el equipo. Y 264 tarimas en 11 meses. Mi garganta está lesionada, pero mi alma y mi corazón se alimentan del fervor de la manada. Al senador. Esos cánticos, esa canción que decía, uno decía, pero ¿por qué en argentino? Te quiero a vos con mi corazón. Y es que son los cánticos que se cantan en el estadio, coincidió el mundial, el problema con la camiseta. Entonces, todo le fue hilando, de verdad que es súper interesante para el análisis comunicacional. Al senador electo Iván Cepeda le digo, tendrá todas... Por senador electo, ¿por qué llama así a Iván Cepeda? Porque en el estatuto de la oposición en Colombia, el que queda en segundo lugar, ya sea
para aspiración a alcalde, a gobernador o a presidente, tiene una silla ya garantizada en el Poder Legislativo. A ver, el caso de los municipios, pues el Consejo Municipal no es legislativo porque son administradores, pero bueno, hace las veces. Entonces, el que no gana de alcalde es concejal. El que no gana de gobernador, el primerito, pues el que está en contienda, tiene una silla como diputado. Y en este caso, que son dos, porque se acuerdan que era una fórmula entre vicepresidente y presidente, Iván Cepeda ganaría su curul en el Senado y la señora Aida Quilcue ganaría una silla como representante a la Cámara. Tanto así que, ¿se acuerdan ustedes que hace 4 años era el señor Rodolfo Hernández quien no aceptó su curul como senador, que en paz descanse, pero su fórmula vicepresidencial, que era una maestra, no recuerdo el apellido, ella se llama algo así como Marilén, algo así, ella sí es representante de la Cámara, ella sí aceptó su curul. Bueno, seguimos escuchando entonces el mensaje que le envía Abelardo de la Espriella a Iván Cepeda. Las garantías para ejercer la oposición, siempre y cuando sea dentro del marco constitucional y legal. Pero se lo dejo claro, señor senador electo Iván Cepeda, ni se le ocurra estimular la violencia. Absténgase de sembrar el terror. No se equivoque, doctor Cepeda. Ya usted sabe lo duro que muerde el tigre. Y le digo algo, el tigre todavía puede morder más duro de lo que ha mordido hoy en las urnas. Mi compromiso con la libertad democrática incluye a quienes piensan distinto a mí. Por eso, el senador electo Iván Cepeda contará con todas las garantías para ejercer la oposición. Pero que no se equivoque, no voy a tolerar cualquier conducta suya orientada a promover la violencia, el miedo y el desconocimiento de las instituciones. La voluntad popular no se va a reemplazar, no se va a cambiar. Bueno, falla de origen en el discurso. Llegó así con, no sé cómo lo grabaron de verdad. Bueno, ayer entre tanta locura. Pero bueno, era parte entonces del discurso de Abelardo de la Espriella. Ya para concluir esta parte y seguir, porque tenemos más análisis, tenemos más invitados y tenemos publicidad y tenemos un montón de cosas que no hemos hecho hoy, ¿verdad? Es decirles que, bueno, ya había mencionado, dedicó y decía, esta victoria es en honor a Miguel Uribe Turbay. ¿Se acuerdan ustedes del magnicidio? Quien fuese precandidato presidencial, pero también de 2 personas, Roger y Fabián, que eran miembros del equipo de trabajo de Abelardo, quienes fueron asesinados. Entonces decía un abrazo a la familia de Miguel Uribe, a la familia de Roger y de Fabián. También habló de su esposa, de su familia, de Dios, de los nunca, de los que habían llegado ahora. Antes, en la campaña pasada, Francia nos hablaba de los nadie, ahora de los nunca. Hablaba de victoria, de unidad, de patriotismo, de defensa institucional. Entonces, bueno, vamos a estar pendientes de cómo termina de transcurrir esto. Pero nosotros tenemos línea telefónica y tengo pausas comerciales y tengo cosas por hacer, pero les quiero seguir contando de los últimos acontecimientos en materia política. Denme un momentito para hacer análisis con respecto a las elecciones y muy específicamente desde el punto de vista local y comunitario para nosotros, porque les decía que es un tema agridulce el resultado en Polo Nuevo, porque ganaron pero perdieron. Le damos los buenos días a mi querido amigo
Abinadad Martes Villalobos. Ya lo conocemos todo por, bueno, su militancia política en nuestra comunidad. Avi, buen día, ¿cómo vas? Katia, muy buenos días para ti, para todos los habitantes del municipio de Polo Nuevo, para toda esa gente del corregimiento, de las veredas que a esta hora escuchan tu programa y para todos los que también estén conectados a través de la red social. Muy buenos días Gracias. para ti, bendiciones para todos. Amén. Abinadad, ¿qué lectura le das a los resultados de ayer? Pues a ver, Katia, lo primero y que es de común conocimiento para todos es que fue lastimosamente un proceso político muy polarizado, en el que creo que se traspasaron muchos límites que, pues para lo que se pretende y se quiere, que es elegir a la persona que va a regir los destinos de nuestro país, creo que no deberían de pasarse. Una votación supremamente cerrada después de, creo que cuando Samper y Pastrana, Del creo que cuando eso 94. creo que era una sola vuelta, es primera vez que en una segunda vuelta se presenta una situación como esta, pero pues Katy, a ver, yo que he sido candidato a alcaldía, que sé cómo es un tipo de proceso de esto, pues en este tipo de procesos lastimosamente hay ganadores y hay perdedores. Sí, y hoy pues hay ganadores y hay perdedores. Que a unos no les guste, pues ya eso, las cosas están hechas, las cosas están dichas. A esto no hay vuelta de hoja que pueda venir a cambiar las situaciones. Hay que asumir, como todo, en algún momento tuvieron que festejar algunos, hoy esos que antes festejaban, hoy están tristes, sé lo que es, porque esa situación de perder una campaña a la que tú le metes el corazón y el amor, en la que hay muchas expectativas personales, comunitarias, el hecho de perder, sé lo que eso pesa, Sí, pero eso es un duelo, eso es un duelo. así, sí, así es la democracia, Pero eso es así es un la duelo. Por democracia, eso decía pero yo que los polonueveros o más de 7.000 polonueveros hoy tienen un sabor agridulce difícil de tragar, porque siete mil ciento setenta y uno. hicieron el trabajo, hicieron la tarea, ganaron y perdieron. Sí, sí, y quizás así como se presentó en Polo Nuevo, se presentó en muchos lugares del departamento. Si te das cuenta en el análisis, hay creo que cuatro, solamente 5 municipios en los En los que que ganó. Abelardo de la Estrella ganó. Y si tú preguntas el por qué ganó, pues el comentario y las declaraciones es, Petro no cumplió con los compromisos que hizo con el sur del Atlántico. No te Pero da ninguna fíjate, otra razón distinta. pero entonces fíjate, esa misma respuesta te la pongo al revés. Y es que en el Atlántico no se repartieron tierras. Y en el resto del país sí. ¿Y por qué entonces sí gana? Pues a ver, Katia, aquí tú tienes que sumar varias variables. Ujú. Pues es claro que Cepeda hizo una campaña, pero su principal alfil, su principal columna y soporte dentro de todo fue el trabajo que el gobierno Petro hizo, ¿cierto? Sí, ¿Y claro, que quiénes los eran votos los que eran de Petro. mayormente, Vamos a ser honestos, los votos son de Petro. y quiénes eran los que mayormente respaldaban al gobierno Petro? Pues todos aquellos que estaban de acuerdo con todo lo que él había hecho. Obviamente hay que reconocer que hizo cosas muy buenas, porque hay que reconocerlo. Yo tengo que ser un objetivo cuando hago un análisis. Sí, Hizo claro. muchas cosas buenas, pero creo que el gran error que cometió la campaña de Cepeda y su principal alfil, el presidente Gustavo Petro, fue el haberse quedado callado a temas muy neurálgicos y que hoy en día afectan a la población y están afectando principalmente al sector público. Mira, Katia, te voy a dar una infidencia, no te voy a dar lugar, no te voy a dar nombres, pero tú sabes que yo tomé la decisión de no depender mucho del sector público y estoy ahora un poco más ligado a la parte privada. Estamos empezando de cero, pero ahí vamos. Ujú. Pero imagínate que en nuestro primer contrato que estamos ejecutando, lo estamos ejecutando en un departamento del sur de Colombia. Y nuestros arquitectos, Katia,
para comunicarse con nosotros o para comunicarse con nuestra familia, tienen que esperar a veces 1 o 2 días por la sencilla razón que a los lugares a donde se desplazan miembros de un grupo al margen de la ley le quitan los celulares, no le permiten que tomen fotografías, no le permiten nada. Le dicen en qué momento pueden entrar y en qué momento pueden salir. Le dicen con qué pueden entrar, le dicen con qué pueden salir. Imagínate. Entonces, es una situación que de pronto a nuestros ojos, porque estamos acá en la costa, de pronto acá el flagelo es el de la extorsión, pero para el sur del país el flagelo es grupos al margen de la ley que están apropiados de territorios y sobre eso, lastimosamente, el gobierno Petro nunca dijo nada. Y creo que la omisión en muchos aspectos hizo de que el discurso de Abelardo de la Espriella cobrara mucha fuerza y hoy lo hiciera posible presidente electo de Colombia. Por eso es que Respecto al... fíjate que, disculpa, Cepeda priorizaba un Estado paternalista y Abelardo nos vendió seguridad. Y si yo tengo seguridad, yo puedo salir y trabajar y ganarme mi sustento. Pero si yo estoy encerrado, si yo no tengo oportunidad de negocio, si yo tengo un emprendimiento y lo tengo que cerrar, si a mí me vienen a amenazar, si me pasan mensajes, me dicen cómo se llama mi familia, mi hija, mi esposo, así el Estado me mande un subsidio, renta ciudadana, ¿cómo vivo yo con eso? Entonces yo pienso que fue muy acertado enfilarla hacia el tema de la seguridad, que estamos viviendo situaciones que nunca antes habíamos vivido. Así es, así es. Creo que la estrategia eh, terminó siendo buena y hoy le está dando el triunfo. En Polo Nuevo los resultados, 7.171 votos en favor de Cepeda, segunda vuelta frente a 5.686, primera vuelta. Bravo, aumentó y se vio el esfuerzo, se vio claro que se vio el trabajo. Ayer hubo movilización de vehículos, hubo logística, lo que comúnmente se hace en cualquier proceso político, y eso es de reconocer. Abelardo de la Espriella, 2.610 votos, segunda vuelta frente a 2.281 de primera vuelta. Aumentó 329 votos frente a 1.485 que aumentó Cepeda. Pues una cifra mínima, pero si te vas al general, esos 329 votos hoy están pesando en el global. Sí, claro, Abinadad, pero si sacamos cuenta aquí en lo local, así escudriñando, eh, estaba toda la casta política de la derecha junta y sacar 2.000 y tantos votos me parece poco. A ver, Katia, te voy a decir algo muy puntual Ok. que prima mucho en las elecciones en las cuales se elige a, A a presidente. gobernadores, Ajá. a Y a la alcaldes, no, porque municipal. aplica para todo, Ujú. alcalde, gobernador y presidente. La gente vota por el candidato. La gente vota por el candidato que le gusta, por el que le cae bien, por el que cree que puede hacer las cosas bien, independientemente a la maquinaria política que tenga, independientemente a la estructura que tenga a su alrededor. Te lo digo yo que he sido candidato y que he sido 3 veces candidato. O sea, que, Ya, que, donde que no, sí, que no priman las doctrinas ni que eres de derecha o de izquierda o de ideales o de familia. O sea, tú votas por la empatía o el Polo Nuevero vota por la empatía que siente por el candidato. para mí, es una opinión muy personal, Ujú, por la empatía y porque esa misma empatía te lleva a ti a creer de que todo lo que te está prometiendo te lo va a cumplir. ujú. Pero para mí en particular, uno vota es por el candidato, que tiene muy buenas propuestas, sí, pero prima, que este va a hacer esto, que es que este es mejor, y además sumar el plus de que todo es claro de que Cepeda, como lo llamaron, llegaron a llamar popularmente, el heredero de De Petro, y Petro. para nadie es un secreto. O sea, si mañana el alcalde de Pueblo Nuevo decidiera llevar un candidato a la alcaldía, todo el mundo va a saber de que es el heredero del alcalde de Coronado, el heredero de Verano de la Rosa, el heredero de Los Char, el heredero de Pulgar, cualquiera que sea, Y que le existe, dieron ese apelativo. y existe el fenómeno
de los petrocharistas. Petrocharista. Los petrocharistas, según eso me lo explicó el doctor Máximo Noriega, son aquellos que a las presidenciales votan por Petro, pero a las locales votan por lo que digan los char. No, claro que sí. Bueno, fíjate, vamos al caso particular, caso Barranquilla. Ujú. La familia Char lleva una hegemonía de ¿cuántos? 18, Casi 18, casi 20 años. años. ¿Y por qué? Bueno, Porque han dado resultados, los candidatos que han colocado son candidatos que han caído bien y por eso ellos se han mantenido. ujú. Ahora, nosotros nos acabamos de enfrentar a dos candidaturas en las cuales no eran los supercandidatos, porque eso por lo menos particularmente yo sí lo tengo claro, candidatos con defectos como no tienes idea. Sí, claro. Pero aquí primó mucho la situación actual del país. Ujú. Ya. Y Y entonces, eso es lo que creo que le dio el triunfo a Abelardo de la Estrella cerrado. ya. Pero fíjate que estando la Casa Char en la campaña, aunque Abelardo dijo que no iba con las casas, fue público, notorio y comunicacional, ¿por qué no gana en Barranquilla? A ver, si bien no ganó, si tú haces el comparativo frente al pasado debate, no ganó, pero sí recortó. Y se incrementó los votos. Claro, recuperaron espacio. Esta vez creo que la diferencia estuvo alrededor de los 62.000 votos, pero Ujú. si tú te vas hace 4 años atrás, la diferencia entre Petro y el que apoyaba a Nochar fue mucho mayor. Sí, Entonces ahí también estuvo la ganancia de Abelardo, en que recortó distancia en los lugares donde había una hegemonía, por decirlo así, del petrismo. Sin embargo, el petrismo ganó nuevamente. claro. Fíjate, estamos conversando con Abinadar Martes Villalobos. Abinadar, yo quería que nos concentráramos ahora en el mundial, pero es que a la gente la cosa política la mueve y le gusta. Entonces ya pasan por allí encuestas y situaciones del evento electoral que falta año y medio para escoger, bueno, año y 2, 3 meses para escoger alcalde, por ejemplo, en Pueblo Nuevo. Y ya hay nombres, y entonces hay gente que está sacando como quinielas y orientaciones, se habla de tiempo de la mujer, de pronto se dice que algún heredero de la administración. Y entonces a mí me hace gracia, ¿por qué? Porque escuchaba a Gustavo Bolívar decir, Cepeda va a hacer 1 millón de casas para la gente que no tiene casa. Y yo digo, caramba, si tuvieron 4 años, ¿por qué no lo hicieron ellos? Entonces así uno ve que hay administraciones que se desgastan y se desesperan en escoger al heredero y no se ponen a trabajar en lo que tienen. Mire, si alguien lo hiciera perfecto en los 4 años, con que el último día nos diga, voten por fulano, uno le da las gracias y vota por fulano. ¿Sí me entiendes? ¿Tú cómo lo percibes? Sí y no. Ok. Sí, no, porque el hecho de que vuelvo a lo que te comentaba ahorita, mira, en el caso específico, te voy a mencionar dos municipios, Baranoa y Sabana Grande. Tuvieron en su primer mandato a Gustavo de la Rosa y a Roberto Celedón. Muy buenos alcaldes, muy buena gestión, proyectos por donde tú te metieras o en Sabana Grande o en Baranoa, pero llevaron candidatos con los cuales no pudieron sostener su proceso político, por llamarlo así. ¿Qué quiere decir eso? El hecho de que tú seas un alcalde, una alcaldesa que gestione, que muestre gestión, desarrollo, resultados, eso tampoco te va a garantizar a ti que el candidato o la candidata que tú lleves va a salir elegida o va a salir elegido. Pero me dice ¿Por que qué? los votos no se endosan. No, a ver, todo tiene su proporción, Porque los de todo Cepeda tiene son su de proporción, Petro. ya todo tiene su proporción. Sí, todo tiene su proporción y para las locales todavía mucho más, mucho más. Y lo que tú dijiste, sí, hay muchos que se preocupan más. Mira, el primer año de los gobernantes siempre es, estamos organizando, encontramos la casa desordenada,
es que tenemos que hacer lo otro. El retrovisor. Y el último año es el año en el que se concentra la política. Realmente a los alcaldes les quedan los 2 años del Del medio de esos medio. 4 para que puedan trabajar y gestionar. ¿Sí? Entonces, pues eso que tú dices para mí no es desconocido porque sé que ya hay nombres, Ujú. sé que se están moviendo, pasa el mundial y inmediatamente arranca el proceso político, pero aquí va a primar mucho para este proceso quiénes son los nombres que van a salir, Ujú. cuál es el nombre que le va a caer bien a la gente, cuál es el nombre que la gente va a considerar que tiene la posibilidad de trabajar por Polo Nuevo. La gente tendrá que decidir o concluir si la administración de turno, con todo este tiempo que ha estado trabajando y lo que todavía le falta, lo que hicieron y lo que le falta por hacer va a ser suficiente como para mantenerse en el poder. Entonces son muchas Son variables, muchos, muchas cosas. Katia. Avi, y tú ves con esos 7.000 y tantos votos que sacó Cepeda en Polo Nuevo, ¿tú sí crees viable un proyecto alternativo progresista en Polo Nuevo? En política todo es posible, Ujú, en democracia todo es posible. Pero, ujú. a ver, la gente, ¿por qué votaba por Cepeda? Porque era de la línea cercana de Petro, maneja los mismos ideales de Petro, prometió mantener todo lo que Petro había hecho y hacer más, por lo menos el millón de casas que tú mencionaste, Ajá. Digo, ¿ya? porque no las Y, hicieron ellos, tuvieron 4 años. Y eso yo veo que se desgastan es en poner al otro en vez de hacer mucho, mucho ellos mismos. y a tu pregunta de que si hay posibilidad, creo que con lo que te acabo de responder, Ujú. puedes concluir. Creo yo que tiene que ser una persona muy, muy, muy de las entrañas del grupo del pacto histórico. Tiene que ser si quieren coincidir con los ideales, porque debería de Ujú. coincidir con los ideales, Total. manejar sus mismos ideales, propender porque se cumpla todo lo que ellos dentro de sus ideales tienen y que le caiga bien a la gente, porque puede ser muy buen candidato desde el punto de vista de preparación y profesional, pero hay veces que el candidato no cae bien en la gente, o la candidata no cae bien en la gente, o puede Lo que caer pasó muy bien en la gente. con el señor Saúl, a que por cierto le enviamos nuestras palabras de aliento porque falleció su señora madre, hoy son las exequias. El señor Saúl, desde mi punto de vista, un excelente candidato, un señor culto, preparado, profesional, estudiado, con relaciones. La gente a veces no sabe. El señor Saúl Arcón era para Petro su candidato a la gobernación. O sea, imagínense ustedes el nivel de relaciones que tiene el señor en las altas esferas del gobierno. Y en Pueblo Nuevo la gente no le caminó, no le caminó y era un muy buen candidato. Era un muy Entonces buen candidato. ahí tienes la respuesta, Kat. Son muchas, muchas, muchas variables, pero prima mucho que el candidato caiga bien. Yo he escuchado personas, a mí no me gusta ese candidato, Ujú. así de Sin sencillo, escucharlo, pero sin sin hablarle, sí, escucharlo, ajá. sin ver, y ojalá, aunque hay que orar mucho, Katia, para que este proceso político que dentro de poco va a empezar en Polo Nuevo, ojalá no herede esta polarización Uf. que, caramba, lo estoy viendo un poco difícil, pero hay que orar mucho. Mira, anoche me Ujú. sorprendía ver cómo la gente maldecía, porque así textualmente, mensajes donde mal, no voy a decir la expresión, Ujú. mal esto, país de mierda, discúlpeme la expresión, caramba, hasta allá vamos a llegar nosotros cuando todo lo que tú hablas con tu boca es una declaración que tú estás haciendo. Maldecir a un país, maldecir a unas personas por el simple hecho de que no votaron por el candidato que tú querías. Caramba, que Dios tenga misericordia, Katia.
Que Dios tenga misericordia de todos aquellos que se ganó, se perdió, se perdió. Imagínate tú, donde yo me hubiese puesto a maldecir a los que no A votaron por cada, mí. ajá, y a cada alcalde Ah, que te ganó. Y en, No, y y en entonces, y a tres, desear, y en tres desear, ocasiones. no, y a desear entonces que ellos fracasen porque no fue contigo, sino con ellos. Y entonces eso estás condenando a tu pueblo o a tu país a que nos vaya mal. O sea, siempre hemos dicho, ojalá le vaya bien. Yo siempre, cada vez que gana alguien, sea quien sea, mire, yo tengo en la vida, yo no he sido candidato, pero he perdido más de las veces que he ganado. Recuerda que yo vengo de dictadura y allá votábamos, pero no elegíamos. Entonces, imagínate tú, si cada vez que hemos perdido le deseáramos que fracasara, ¿en dónde estuviéramos nosotros nadando en lodo? Entonces, pues yo no voté con él, pero que ojalá le vaya bien. El alcalde Oscar sabe que yo no voté con él y siempre le trato de ayudarle que le vaya bien. Y cuando no le va bien le pregunto, cuidado, porque es que de eso depende nuestra tranquilidad, nuestra seguridad, nuestro desarrollo. Ojalá que a todos les vaya bien. Sí. Avi, Totalmente, Katia. a quien le está yendo bien es al reloj y no a mí porque se me está acabando el tiempo. Sí, Tranquila, yo sé que el tiempo en radio y en televisión es oro, como llaman ustedes muchas sí, veces. sí, claro. Pero entonces, conclusión final, orar. Ah, no, igual hay que orar, Katia, por Abelardo de la Estrella, hay que También orar por Petro, la Biblia a nosotros nos dice, orad orar por por los todos y en mandatarios. todo momento, darle gracias a Dios en todo. Yo no Ujú. solamente le tengo que dar gracias a Dios porque me vaya bien, tengo que darle gracias a Dios porque me vaya mal, porque la Biblia dice claramente que a todos los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan para bien, aun Amén. las malas que nos sucedan. No sabemos. Mira, en el pueblo de Israel, de manera rapidita, el pueblo de Israel tuvo cantidades de reyes, y muchas veces Dios permitió que llegaran reyes para bendecir o para traer juicio sobre su nación. Así es. Esperemos, esperemos, Dios mediante, que Abelardo de la Estrella sea para bendición de Colombia y no para juicio, como también hubiese podido pasar de que si hubiese ganado Cepeda, como hubiese podido ser para bendición, también hubiese podido ser Katia para juicio. Sí. Dios, dice el libro de Proverbios 16, yo puedo tirar los dados, pero quien determina y cómo caen es Dios. Amén. Así Ya, es. yo puedo tirar los dados, pero quien determina cómo caen es Dios. Bueno, Más nada. Abinadab Conclusión del tema. Bartes Villalobos, gracias, mi amor. Mira, otro hombre que conocemos que también ha tenido su proceso de conversión. ¿Y por qué dudar de eso? Gracias, Abinadab. Vale, Katia, muchas gracias a ti por esta llamada. Bendiciones para todos y que, bueno, que Dios nos muestre el camino y nos dé dirección en todo esto que viene. Amén. Gracias. Y entonces, ser humilde en la victoria y aprender de las caídas y de las derrotas. Alguien me dice, señora Katia, si como dice el doctor Abinadab, es así, es muy difícil que haya un alcalde progresista en Pueblo Nuevo, porque no caben con nadie. Ay, Dios mío. No, la señora Zully me dijo que estaban cohesionados, que estaban juntos. Ojalá y no se vayan a terminar esmoñando. Miren, yo tengo que hacer rapidito publicidad. Con Katia es una presentación de la tienda Más por Menos, donde Abelardo y Shondairo. 314-708-5547, tienda Más por Menos. Ferretería La Sombra, somos líderes en construcción. 300-440-5120, nuestro punto de contacto. Estamos en la calle 5, entre carreras 11 y 12. Ese Centro de Salud de Pueblo Nuevo, empresa social del Estado. Recordándoles que el plan de intervenciones colectivas está en el territorio, llevando prevención en salud a toda la ciudadanía. TV Line es internet y de cable 2x1. Calle 5, número 1153, diagonal a Ferretería La Sombra. Expendio de carnes, Delicarnes, donde nuestro amigo José Vicente Castro Domenech, calle 3, carrera 10, esquina, carne de calidad al mejor precio. Y allí en Delicarnes hay cortes de primera, y usted consigue todo bien sabroso para asar, para el barril, la costilla carnuda de res o de cerdo, gallina, pollo, res, pescado si usted quiere. Expendio de carnes, Deli Carne. Y por supuesto la gente de la Gobernación del Atlántico, ponte de la 10, dice la gobernación. Y antes de el 10,
que es el 10 de julio, paga los impuestos vehiculares. Entonces, ella sabe, eso es lo que nos dice la gobernación del Atlántico. Nosotros vamos a continuar, 9 de la mañana, 50 minutos. Por acá me dicen, Juan José Nieto fue primer presidente afrodescendiente y primer presidente costeño, aunque en los registros aparece Rafael Núñez. ¿Por qué? Porque cuando fue presidente, pero ya él tiene incluso un busto en el Palacio de Nariño y se hizo ahí como un reconocimiento a la memoria histórica y no sé qué, porque me dicen que Juan José Nieto fue el primer presidente costeño, pero no fue democráticamente electo, ya que se alzó en rebelión y 150 años después de su muerte es que lo reconocieron como presidente. Entonces, dicen, el doctor Rafael Núñez fue el primer presidente y 4 veces presidente costeño. Bueno. Tengo por acá mensaje, misión de observación electoral. Está, reconoce pues la organización en la observación electoral y el despliegue realizado en Colombia. Tenemos a Alejandra Barrios, directora de la MOE, Misión de Observación En materia de Internacional. observación electoral no tuvimos problemas a lo largo del día, solamente algunos incidentes menores para el ingreso a los puestos de votación. Frente a los reportes de los observadores electorales en cuanto a la presencia de testigos electorales de las diferentes organizaciones políticas, recibimos un informe de presencia satisfactoria en los diferentes puestos de votación. De acuerdo a la información suministrada por las dos organizaciones políticas, tuvieron el despliegue de testigos electorales con algunos inconvenientes que se presentan siempre en horas de la mañana para el ingreso a los puestos de votación, que se fueron solucionando a lo largo del día. Y en torno a los jurados de votación, de la misma manera la misión de observación electoral recibió en algunos casos informes sobre temas que hay que seguir trabajando en las capacitaciones, como no llevar ningún tipo de distintivo de ninguna campaña política, no se puede hacer mención de ninguna campaña política o inducir al ciudadano. Bueno, es parte de lo que nos dicen desde la MOE y es verdad, hacemos, aquí hay llamadas, una llamada de spam, hay gente que no cumple las normas o las leyes, las reglas. No podemos hacer publicidad y propaganda política dentro de los centros de votación. Por acá me piden que por favor indague acerca, a ver, en vivo, campaña Iván Cepeda. Se conecta a esta hora, rueda de prensa. Ya pasan el link, pero no ha comenzado. Me dice aquí, está en espera que el administrador comience la reunión. Entonces, bueno, nos conectamos por el Facebook y les cuento lo que concluyan o lo que diga el candidato Iván Cepeda. Antes de despedirme, yo quiero públicamente enviar palabras de condolencia. Falleció la señora Berta Rosa Algarín de Arcón. Ella era la mamá de don Saúl Arcón. Y entonces para don Saúl y para sus hermanos Genis, María de Lourdes, que es tan amiga nuestra, para Jaime Arcón Algarín Jimmy, para Deimer Pote, su nieto, de verdad todas nuestras palabras de aliento y solidaridad. Las exequias serán hoy, lunes 22, 10 de la mañana, Eucaristía de cuerpo presente en la capilla Nuestra Señora de la Paz. El funeral se ha hecho pues en el barrio Bella Arena y entonces en pocos minutos será la Eucaristía en honor a la señora Berta Rosa Algarín de Arcón, que en paz descanse. Una abuelita súper linda, súper querendona, que levantó una familia de verdad muy bonita con un gran ejemplo. Así que para todos los familiares de doña Berta Rosa Algarín de Arcón, que en paz descanse, nuestras palabras de aliento y solidaridad en este momento. Igualmente, desde la familia Concatia, queremos enviar nuestras palabras de condolencia a nuestra querida amiga Angie Lara. Y es que el fin de semana, el día 18,
falleció el señor Jairo Lara Suárez, que en paz descanse. En el día sábado, en horas de la tarde, se hizo la ceremonia de exequias y nosotros lo publicamos, pero al aire no lo habíamos podido decir. Entonces, para Angie Lara, para sus hijos, sus hermanos, su mamá, nuestra palabra de aliento por el fallecimiento del señor Jairo Lara Suárez, que en paz descanse y que brille para él la luz perpetua. Angie sabe que la quiero mucho y yo le decía pues que yo había ya transitado esa senda de sepultar a mi papá y que le entendía, pero también que se quedaran con lo bonito, ¿no? Con lo que compartieron y con el orgullo de haberle dado todo en vida. Así que un abrazo fraterno para Angie y para su familia. Yo creo que hemos llegado al final. Prácticamente pues todo lo que tenía acá se los leí, un discurso de un candidato, de un presidente electo en preconteo, ¿verdad? Triunfalista, por supuesto, porque ganaron, pero muy patriótico, religioso, conciliador, unificador. Hablaba de que es una nueva era, de que va a haber un nuevo orden. Y Abelardo quizá recogió una palabra que es verdad, y es el cambio. Petro llegó y después de 3 intentos se hizo presidente en base a la oferta de un cambio, porque es que Colombia está cansada, más de 60 años de este conflicto armado, de esa guerra, de ese odio, de que liberales o conservadores, con todo el respeto de quienes hoy ondean estas banderas, hicieran las cosas de la misma manera. La gente sí quiere probar, intentar cambiar. Y el cambio no solamente fue para Petro. Yo siento que Abelardo también, desde su perspectiva, también ofrece un cambio. Y por eso él habla de los nunca, o sea, no para atrás, sino para adelante. Esperemos en Dios pues que sea así. Rapidito, 9:57 les leo rápido los mensajes que ustedes nos han dejado en nuestro buzón. Vamos a leer rapidito y un saludo pues a toda la audiencia. Milton Martes, saludos Katia, si es verdad, decir palabras obscenas, maldecir, contrae para ti lo que tú deseas que sea. En pensamiento, en religión, en política, hay que aceptar, respetar las decisiones ajenas. Saludos al primo Abinadad y que Dios nos bendiga y nos proteja. A ver, Yami Orellano, Katia, tú la has dicho, un país seguro es un país próspero. Sin seguridad no hay progreso. Y si no, miren hoy Pueblo Nuevo. No estoy diciendo que no somos un país, un municipio que pueda progresar. Es que hoy somos presa de la inseguridad. La gente está con miedo y la gente, a mí me preocupa cada día que publican en mi página, vendo una estera, vendo una vitrina, porque nos estamos descapitalizando, vendo una plancha, la gente está vendiendo lo que tiene para comer. Y eso es verdad y eso está pasando y eso nunca nos había pasado. Marina Rodríguez conectada con nosotros, José Luis Martínez Cantillo, amén. Alexander Fernández, un beso. Dani Nava, Milton Martes, Arnoldo Pedrosa, pues a todos gracias, gracias. Hay que seguir orando, los que somos creyentes, seguir orando por nuestros mandatarios, por todos, buenos, bonitos, nos gusten o no nos gusten. Igual no escogimos un presidente para llevárnoslos a la casa, se escogió a una persona para que guíe los caminos y ojalá lo haga muy bien. Necesitamos una Colombia hermosa, hermosa. Nos despedimos a nombre de la tienda Más por Menos, Ferretería La Sombra, ese centro de salud de Polo Nuevo. Nos despedimos también a nombre de la Gobernación del Atlántico, Expendio de Carne, Deli Carne y la gente de TV Live. Conectados y pásense ya en el YouTube del candidato Iván Cepeda. Estamos ya a la espera de comenzar rueda de prensa para ver qué tiene que decirle a la nación. Y nosotros entonces nos despedimos y le decimos en el nombre de Dios Todopoderoso, ¡feliz día, Polo Nuevo!
Ponte la 10 con tu economía y con el Atlántico. Paga tu impuesto vehicular antes del 10 de julio y evita intereses de mora. Cuidar tu bolsillo también es aportar a la transformación del Atlántico. No lo dejes pasar. Ponte la 10 antes del 10. Gobernación del Atlántico. Esto fue Con Katia, su programa informativo y de opinión. Seguimos conectados en La Aldea con Katia en Facebook. Ritmo Estéreo informa a los oyentes en general que los directores de programas son responsables ante la justicia por lo que digan mientras están al aire. De ahí que cuando se haga un comentario que lesione la susceptibilidad de alguien en particular, éste dirigirá su reclamo directamente a quien lo hizo y no a la dirección general de la emisora. 96.6, tu emisora de corazón. Desde la sede de la Corporación Cultural y Comunitaria Amigos de Polo Nuevo, emite su señal Ritmo Estéreo 96.6 MHz, banda FM. Dirección, calle 4, número 12103, Polo Nuevo, Atlántico.